Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Espero que todos os encontréis muy bien de salud. Bueno, pues hoy me gustaría reflexionar sobre miedo y coronavirus, ¿no? Muchas personas, muchos psicólogos y psicólogas pues están compartiendo material en las redes sociales que nos resultan de utilidad, ¿no? Y muchas personas que pueden aportar de una u otra manera para llevar del mejor modo estos días de confinamiento que en estas 2 próximas semanas aquí en España pues se extreman, ¿no? Y bueno, yo desde el principio de que empezara esta crisis he estado reflexionando un poco sobre el miedo, ¿no? Y cómo se manifiesta en las personas de este país ese miedo, ¿no? Muchas veces se habla del miedo como si fuera, primero, el miedo es algo universal, ¿no? Es una emoción universal que a todos y a todas nos toca, ¿no? Entonces no es algo, nadie puede decir yo no tengo miedo. Con gran sensatez muchas personas dicen que lo que más temen es aquel o aquella que dice que no tiene miedo. Pero bueno, voy a ir por partes, ¿no? Yo he estado pensando de que existen muchos perfiles de la persona a la cual le puede afectar el miedo, ¿no? Muchos perfiles de mujeres y hombres diferentes, muchas maneras distintas de manifestarse el miedo, esta emoción esencial, básica, elemental que es el miedo. Y generalmente solamente se habla de una, ¿no? Se habla del miedoso, ¿no? Del miedoso. El miedoso puede ser incluso muy peligroso, ¿no? Ese miedoso por ejemplo, en este contexto de esta pandemia, puede ser eso de, nos vamos a morir todos, dame un abrazo, dame un besito, ay, qué miedo. La gente, hay personas, sobre todo en este país donde hay personas que son muy efusivas, en una situación de miedo incluso se convierten en muy peligrosas, ¿no? Los que somos pocos besucones parece que estamos menos expuestos, ¿no? a tener ese tipo de reacciones tan temerarias, ¿no? Aunque la temeridad no sea lo que caracteriza a estas personas miedosas, ¿no? Extremadamente miedosas. La temeridad, el temerario es el otro perfil. El temerario es aquel que la persona temeraria es aquel que desafía su propio miedo, pero no desde la cordura, desde la sensatez, desde lo razonable, sino desde la temeridad. La palabra temeridad, como todos podemos comprobar, viene de temor. El temerario es movido por el temor, de manera poco razonable. Quiere el temerario, porque esto, haciendo una parodia, se entiende mejor. El temerario él dirá siempre, esto están exagerando, esto es, yo voy a comprar, está lleno el supermercado, pero tú no has visto que aquí no está el virus, que aquí el temerario siempre se siente empoderado en base a desafiar su propio miedo. Pero todavía hay un nivel aún más extremo, que es el del negacionista, y sobre todo es el del cual quería yo hablar en este vídeo. El negacionista del miedo es la persona que simplemente escucha la palabra miedo y abre la boca, abre ampliamente sus ojos y dice, yo no tengo miedo. Es una cosa, es la persona, y yo creo que en el fondo es el que más miedo tiene, porque es la persona que más disfrazada
más ha disfrazado, más se ha ocultado en sí mismo, esa emoción que a todos nos toca, que a todos nos toca, que es la emoción del miedo. Él, fijaos que busca siempre la validez, él no es consciente de que busca la validez del otro, y simplemente ha escuchado la palabra miedo y ya ha pensado que no se le está dando esa validez. Ha pensado que se me está insinuando de que yo tengo miedo. Para esa persona, miedo significa estar en un nivel de inferioridad, ¿no? El que tiene miedo es que es un ser inferior. El que tiene miedo es que es débil. El que tiene miedo es que no vale. Esas son las convicciones que esta persona tiene. Entonces el negacionista es un perfil bastante peligroso, ¿no? Porque para él, para esta persona, lo único que importa es que quede bien claro y para siempre de que yo no tengo nunca miedo. Pero ¿por qué quiero corroborar una y otra vez eso? Porque en el fondo lo dudo, porque en el fondo estoy convencido de lo contrario. Entonces estos son los tres perfiles que se dan en la sociedad, ¿no? Y bueno, extendiéndome un poco sobre el miedo, también da mucho miedo la falta de miedo, ¿no? O sea, yo por ejemplo he visto fotos de hace unos días, ¿no? De colas de señoras sin mascarilla, sin guardar la distancia, fotografías que han salido en la prensa sin guardar la distancia, haciendo cola ante la entrada de un supermercado o del mercado de abastos con total naturalidad, ¿no? Yo eso no lo entiendo, no comprendo que las personas y luego es que a lo que vengo a referirme es que estas fotografías se publican y dice la gente tiene miedo. Mira, no, pero si la gente está ahí es que la gente es al contrario, está convencida de que no hay miedo. Si no, no se expondría a contagiarse de un virus en los lugares en los que es más fácil hacerlo. Entonces el miedo que inspiran aquellos que creen no estar movidos por el miedo y que actúan de manera temeraria, el miedo de los negacionistas, puede ser incluso peor, ¿no? Muchas personas pues están cuestionando sus hábitos, ¿no? Sus pautas de conducta. Ayer mismo veía el vídeo de una chica, ¿no? Que decía lo fácil que es acabar con el virus. Te lavas las manos permanentemente sin gastar mucha agua, porque no es preciso gastar mucha agua, y el virus se va. El virus no entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque hay personas que tienen hábitos arraigados y no se los cuestionan. Entonces siguen con lo mismo, es lo que os comentaba al principio. Oh, que viene, un abrazo. La gente, eso este es otro peligro que quería compartir también. El peligro del confinamiento en espacios muy pequeños. Imaginaos una familia de 5, 6, 7, 8 personas, en las cuales alguna pudiera haber contraído este virus. Entonces ya en ese confinamiento está exponiendo a muchas personas. Entonces por eso es importante extremar las medidas de higiene, de salud, de distancia, lo que nos están diciendo todos los expertos, toda la autoridad sanitaria, ¿no? Que realmente es la voz importante. No las estadísticas, que desgraciadamente de momento pues no son buenas, ¿no? Las estadísticas que dan el portavoz del gobierno. Entonces, bueno, muchas personas pues hablan de los bulos, ¿no? Mira, a mí no me han mandado ningún bulo. Es una cosa que también podemos hacernos en estos días, ¿no? Cuestionarnos a qué personas, qué entidades, qué sociedades seguimos en las redes sociales. Sigue alguien que tuitea que comparte los bulos que algunos por ignorancia o por malicia difunden, pues es
es un momento muy oportuno para plantearte el dejar de seguirlo. Ya os estoy comentando, a mí nadie me ha mandado ningún bulo, nadie me ha mandado... Acude a las fuentes de las personas que saben. No te estoy diciendo que te tragues todo lo que dicen, te estoy diciendo de que tengas un criterio propio. Un criterio propio basado en fuentes fiables, que puedes contrastar unas con otras. Pero si solamente sigues los bulos, la gente sigue... Esto es como el poema ese poema famoso que se ha hecho viral, y dicen que lo había hecho una señora hace ya 150 años, y es mentira, ¿no? Lo ha hecho una poeta hace unos pocos días. La gente sigue compartiendo ese bulo. En este caso no es trascendente, ¿no? Pero hay otros bulos que sí, porque causan un perjuicio a la sociedad, a las personas. Entonces, ¿qué es lo que sigues? ¿Qué fuente sigues? Entonces el miedo es algo muy normal, ¿no? Yo soy un gran experto en el miedo, porque luego hay muchas formas en las cuales el miedo se manifiesta. Hay en la cultura patriarcal, que dirían las feministas, pues se tiende a educarnos en disimular los miedos, ¿no? Y tiene algo de positivo, ¿no? Porque, como os comentaba antes, si nos dejamos llevar por el pánico, pues no nos estamos exponiendo a un mayor peligro. Nos estamos exponiendo a un mayor peligro cuando dejamos llevar por el pánico. Por lo tanto, siempre es importante. Pero el miedo es un elemento que te da una información. Es un elemento que te está invitando a protegerte, que te está invitando a tomar medidas de cautela. Siempre cumple una función. El miedo es algo funcional. Esa es su única verdad. Es como el dolor. El dolor, te quemas la mano y entonces pues la apartas porque el dolor el dolor te previene de un mal mayor. Y entonces la quemadura es insignificante. Pero si no sintieras el dolor y te estuvieras quemando, pues te quemaría el brazo entero y te podrías hasta morir sin darte cuenta. Luego, el dolor es algo funcional, que cumple un propósito benéfico. El miedo es exactamente igual, es lo que nos invita a ser precavidos, cautos, sensatos, razonables. Y una cosa es responder a ese aviso que nos da el miedo, y otra cosa es dejarnos llevar, tomar por el miedo, y que el miedo sea lo que determine nuestra forma de comportarnos. Entonces, como os comentaba, en la cultura que las feministas llaman patriarcal se nos enseña a disimular los miedos. Y como os comentaba también, eso tiene su punto positivo en la medida en la que demuestra nuestra voluntad de no dejarnos dominar por él, sino simplemente de otorgarle su propósito, la función de avisarnos de que algo no va mal, de que algo no va bien, perdón. Como en este caso el virus que no entiende de fronteras, y por lo tanto, y si tú estás en un país donde yo estoy, desgraciadamente, pues estoy en el país donde ahora mismo las cifras están siendo más preocupantes, no más altos. Las cifras de contagiados, las cifras de fallecidos, que pasan ya los 5.000, si no me equivoco. Y aún así estoy en una zona que todavía hemos tenido la fortuna, por decirlo así, de que cuando se llegó al confinamiento, aquí en esta zona no había aún ningún caso de... Hoy en día en la provincia de Cádiz pues hay 400 personas, que son pocas en comparación, 400 personas, y creo que unos 10 fallecidos. Fijaos que 5.000 en 50 provincias y 10 en esta provincia, pues evidentemente las cifras pues son más bajas aquí.
Pero esto lo que debe hacernos es a extremar las medidas, las precauciones. Ahora que eh, tenemos los conocimientos que no teníamos hace un mes, cuando el virus empezó a causar estragos en algunas comunidades de España, ¿no? Y bueno, pues yo te digo lo mismo, ¿no? Es momento para cuestionarse no solamente a quien seguimos en las redes sociales, sino también nuestras pautas de conducta, ¿no? En nuestras formas de comportamiento, en nuestra higiene, en nuestra distancia. Es un momento para expresar afecto, generosidad, atención, cariño, sin usar el cuerpo, porque obviamente el cuerpo se ha convertido en una amenaza. Por lo tanto, no hace falta tocarnos para... Hay gente que me quiere y hay gente a la que yo quiero y no la ha tocado nunca, ¿no? No hace falta... entonces, bueno, creo que esto era lo que quería comentar sobre el miedo, ¿no? Sobre los perfiles del miedo, el miedoso, que es el que se deja... que muchas veces responde a un perfil, la gente cambia de perfil, ¿no? El temerario y el negacionista, cuando despierta, entre comillas, en un falso despertar, puede convertirse en un miedoso. Fijaos en eso, por ejemplo, hace algunos años en Minsk, fijaos que en Bielorrusia la gente es bastante fría, ¿no? No es muy emocional, no es muy efusiva, como aquí en España. Pues hubo en la capital de Bielorrusia o Belarus, hubo la Rusia Blanca, hubo, cayó una tormenta repentina y salieron unos jóvenes que estaban en la calle corriendo para la entrada del metro, del subterráneo, el ferrocarril subterráneo, y se cayeron y murieron más de 30 personas, ¿no? De una forma que, como veis, es bastante absurda, ¿no? Solamente porque estaban llevados por el pánico. Corrieron y entre ellos mismos cayeron uno encima de otro. Entonces esto es lo que pasa cuando nos dejamos llevar por el pánico. Cuando veas una situación de pánico, haz distancia, tranquilízate, utiliza la razón, la sensatez, y huye de la masificación de las personas. No hemos venido al mundo para masificarnos. Fijaos que este virus se ha ensañado en Wuhan, por ejemplo, que es una ciudad que tiene millones de habitantes, en Madrid, que es una ciudad que también tiene millones de habitantes, ahí donde nos concentramos, esas ciudades que tienen polución, las personas se vuelven frías en su trato cotidiano, son extraños, ya lo comentaba en algún vídeo, en todas las ciudades, ¿no? Es la vida urbana, desgraciadamente es así, perdemos el corazón en el trato cotidiano de unos con otros, y nos miramos por la calle con desconfianza. El que pasa al lado nuestra es un extraño. Entonces no tiene esa simplicidad, esa sencillez, esa cercanía, esa familiaridad que tienen los entornos rurales, por ejemplo. No se trata de que nos vayamos al campo, pero sí que aprendamos de lo positivo que se da en estos entornos, donde no hay esa masificación, donde todos nos conocemos, donde todos nos tratamos, donde no somos extraños. Entonces yo lo que pienso es que el miedo pues nos toca a todos. Si alguien dice que no, pues realmente yo no le creo, ni creo que él se crea tampoco. El miedo es algo bastante común, pero es más común el sentido común. Lo que quizás no esté normalizado que el sentido común dirija nuestras vidas, pero es lo natural, por eso se llama sentido común, porque es el sentido natural de la vida. Otra cosa es que lo hayamos olvidado, que lo hayamos sustituido por otros elementos,
porque no le otorgamos al miedo, en este caso, no le otorgamos su propósito funcional de avisarnos de un peligro. Bueno, pues esto es lo que yo quería compartir con todos vosotros y vosotras. Feliz día, salud y bendiciones, y hasta una nueva oportunidad.